Por los tubos A y B fluye agua, se conecta a ellos un tubo en U, tal como se muestra en la figura. La parte superior del tubo en U invertido está lleno de aceite con una densidad relativa de 0,8 y las ramas inferiores de mercurio con una densidad relativa de 13,6. Determinar la diferencia de presiones en el punto A y en el punto B. De manera, aquí tenemos la figura. Del punto A hasta por aquí es agua, también al otro lado extremo es agua. Y en la parte azul es aceite, en invertido U, aceite, y en invertido mercurio, en estos dos. Entonces vamos a calcular la diferencia de presiones que existe en cada punto, en este tubo manométrico. Para ello, primeramente, vamos a ver los datos que tenemos. Me da densidad relativa de aceite, 0,8, densidad relativa de mercurio, 13,6. Me pide la diferencia de presiones. Vamos a determinar primero las presiones, los pesos específicos, tanto del agua como del aceite y del mercurio. Por definición de la densidad relativa que estábamos recordando ese rato, densidad relativa va a ser igual, puede ser igual a la densidad de la sustancia sobre densidad del agua. O también densidad relativa podría ser igual al peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Ya, despejando de ahí el peso específico, despejando peso específico en este caso del aceite, va a ser igual a la densidad relativa, del aceite por el peso específico del agua. Entonces, densidad relativa del aceite es 0,8. Y la densidad o el peso específico del agua es una constante a 4 grados centígrados, a una atmósfera, que es una constante de 1000 newtons sobre metros cuadrados. Eso hemos visto en anteriores clases, es una constante. No nos da, pero ustedes ya tienen que saber. Densidad del agua es 1000 newtons sobre metros cuadrados. Por 0,8 quedaría 800 newtons metros cuadrados. Asimismo, el peso específico del mercurio va a ser igual a la densidad relativa del mercurio por el peso específico del mercurio. 13,6 por 1000, que es el peso específico del mercurio, va a ser igual a 13.600 newton metros cúbicos. Y el peso específico del agua, como mencionábamos, es una constante de 1000 newtons sobre metros cúbicos. Ya tenemos entonces pesos específicos del agua, del aceite y del mercurio. Ahora voy a realizar las operaciones de sumatoria de las diferencias de presiones, ¿no? Entonces, bien, vamos a partir del punto A. Presión en el punto A va a ser igual, entonces, voy a separar. Ya, bien. Presión en el punto A. Ahora, las demás presiones vamos a ir sumando. De acuerdo a la ley de la gravedad, cuando la gravedad baja es positivo, acelera. Cuando la gravedad, cuando sube, desacelera. Entonces, si vamos bajando, va a ser positivo. Si subimos, negativo. Entonces, desde el punto A hasta el punto, para altura 1, esta altura estaría bajando. Cuando baja sería positivo, más voy a colocar. Va a ser igual, toda esta presión va a ser igual, por definición de presiones, va a ser igual al peso específico por la gravedad, ¿no es cierto? Pues peso específico por la altura, por la diferencia de la altura. Eso. Pero ¿qué sustancia tendríamos aquí? Esto es agua, entonces va a ser igual
al peso específico del agua multiplicado por la altura 1. Toda esta carga que está aquí del fluido agua, la presión ejercida en esta parte va a ser igual al peso específico por la altura. Eso viene de la fórmula, pues no, presión va a ser igual a la presión atmosférica más, más el peso específico de la sustancia por la altura. Y esa es la fórmula. De manera que presión atmosférica generalmente se considera cero ahí. Solo quedaría peso específico por la altura. Entonces, de esta sustancia que es agua va a ser igual peso específico del agua por la altura 1, positivo. Ahora, a partir de aquí, sería para mercurio. De aquí hasta aquí sigue siendo mercurio al mismo nivel. Esto va a ser positivo. Y de aquí hasta aquí va a ser negativo. Como son positivo y negativo del mismo tamaño, se va a hacer cero. Ya al mismo nivel van a estar en equilibrio. Ya me refiero a esta partecita. Hasta aquí están en equilibrio. No necesitamos sumar. Más esto menos esto, cero va a quedar. Entonces, a partir de esta partecita se sumaría. Por eso me está dando altura 1 esa partecita nomás. 7.6. ¿Qué sustancia es? Es mercurio. Entonces, como es para arriba, está subiendo negativo. Menos peso específico del mercurio multiplicado por altura de esa partecita, de esa sección, de esa altura que sería altura 2. Seguimos. De aquí, a partir de aquí, invertido U, tubo invertido en U, hasta aquí, hasta por acá, es la misma sustancia, negativo, positivo, se va a volver en cero, la misma cantidad y la misma sustancia, en equilibrio. La diferencia sería a partir de de este punto hasta aquí, donde me está dando altura 3 de 10 centímetros. ¿Qué sustancia es? Aceite. Está bajando, estaríamos bajando. Sube, baja aquí. Quedaría, cuando baja es positivo, acelera. Cuando sube, desacelera. Más, ¿qué sustancia es? Aceite. Peso específico del aceite, peso específico del aceite multiplicado por la altura. ¿Qué altura sería? Altura 3, ¿no? Altura 3. De éxito a éxito va a haber diferencia. A partir de este punto, es sustancia de mercurio, hasta este punto va a estar en equilibrio porque es del mismo tamaño. Aquí positivo, aquí negativo, cero. Pero desde este punto hasta este punto sí va a haber diferencia de presiones. De la altura 4. ¿Qué sustancia es? Mercurio también, ¿no? Digo, mercurio es. Como está subiendo, negativo va a ser. Menos peso específico del mercurio. Peso específico del mercurio. Como sube, negativo. Por la altura, que la diferencia de altura es 12,27. Altura 4 primero voy a poner. Por altura 4. Y hasta aquí estamos. Y de aquí hasta aquí también va a haber diferencia de presiones porque no hay con qué restar de la misma sustancia. Como sigue subiendo, sigue siendo negativo, menos. ¿Qué sustancia sería? Agua. Va a ser igual al peso específico del agua. Peso específico del agua, ¿por qué altura? Por la altura 5. Eso va a ser igual, eso va a ser igual a la presión del punto B.
Ya no me alcanzó, aquí abajito pongo. Eso va a ser igual a la presión en el punto B. Ya, eso sería la sumatoria de la diferencia de presiones en ese tubo. Ahora reemplazamos los valores. Vamos a reemplazar los valores. Presión A no tiene, es la incógnita, más peso específico del agua es 1000. 1000 multiplicamos por la altura 1. Altura 1 es, ¿cuánto es altura 1? 25.4. Multiplicamos por 25.4. 25.4 centímetros está, ¿no? Tendríamos que llevar a metros porque estamos trabajando aquí en newton sobre metros cuadrados. Ya, llevando a metros, ojo, cada unito llévenlo directamente. Como está en centímetros, divídanlo entre 100 directamente. Hay que llevar a metros. Como está en centímetros, ya hay que llevar a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. A ver, para que se den cuenta aquí. 25.4 centímetros. Esto vamos a convertirlo. Un metro equivale a 100 centímetros. Centímetro con centímetro se va, entonces quedaría 25.4 dividido entre 100, va a quedar 0,254. 0,254 metros. ¿Qué más? Menos peso específico del mercurio. Peso específico del mercurio es 13.600. 13.600 multiplicado por H2. H2 7.6 dividido entre 100 va a quedar 0,076. En metros está. Voy a borrar esta partecita. ¿Qué más? Menos, ¿no? Más, luego más. Voy a continuar aquí abajo. Más peso específico del aceite, ¿cuánto es? 800. 800 multiplicado por la altura 3. Altura 3 es 10. 10 dividido entre 100, 0,1. 0,1. Más, menos peso específico del mercurio, 13.600. Multiplicado por altura 4. Altura 4. 12.27 dividido entre 100 quedaría 0,12. 0,1227. Menos altura del mercurio por altura 4. Menos altura del agua. Peso específico del agua sería 1000. No me va a alcanzar, abajito voy a hacer. Menos peso específico del agua es 1000 por altura 5. Altura 5 es 20,32 dividido entre 100 para llevar en metros, 0,2032 sería.
Está en metros, ¿no? Eso va a ser igual a la presión del punto B, a la presión del otro extremo. Bien, a ver, desarrollemos, hagamos las operaciones respectivas. Presión A. ¿Qué va a quedar? ¿Positivo o negativo? A ver, por favor, saquen la calculadora, me dictan. Voy a pausar la grabación. Bien, haciendo las operaciones algebraicas acá, queda menos 2571.52. De- eh, despejando de ahí quedaría ¿cuánto? Presión A. Presión B al otro lado pasa con negativo, menos presión B. La diferencia de presiones entonces será igual, el menos pasa con más al otro lado. Más 2571.52. La presión en sistema internacional se calcula en newton sobre metros cuadrados. El metros, no se olviden que peso específico está en newton sobre metros cúbicos, ¿no ve? Ese metros cúbicos con un metro, con este metro se simplificó y queda en metros cuadrados. Eso sería la diferencia de presiones en ese manómetro. Ahora, si aquí hubiera salido negativo, estaría la presión estaría ejerciendo a este lado, en ese sentido estaría presionando. En este caso, como es positivo, la presión está presionando al otro lado, en ese sentido.